Amados hermanos, como siempre es una bendición que el Padre me da de estar junto a ustedes para compartir este tiempo. Rogamos al Padre que en cada una de sus casas, en sus vidas, la gracia del Señor no falte, sino la misericordia del Señor, la bendición del Señor esté en cada uno de ustedes guiándoles en este tiempo. Como siempre nos sujetamos a la autoridad de Cristo el Señor, ponemos nuestras vidas a disposición de Cristo el Señor para que sea Él el que nos hable, sea Él el que trabaje con nosotros en este día, sea Él el que tenga una palabra de bendición para nosotros. Partamos hoy, le invito a abrir la escritura allí, por favor, en el libro de Proverbios, por favor. Libro de Proverbios. Capítulo 19. Proverbios capítulo 19. Libro de Proverbios, el capítulo 19. Búsquelo allí, por favor. Tenga la escritura, revísela allí, ábrala, estemos juntos en esto para ser formados por el Señor. Muy bien. Proverbios entonces, capítulo 19, el versículo 21, dice así la palabra en el nombre del Señor. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Una vez más, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Amén. Amén al Señor. Es una realidad lo que dice aquí Salomón, en su proverbio. ¿Cuánto pensamiento hay en cada uno de nosotros? ¿Cuánto trabaja nuestra mente en proyectarse en cosas, en pensar cosas, en programar cosas, en el tiempo, anotar y decir yo voy a hacer esto u lo otro en tal tiempo, tengo programado de aquí a tal tiempo, alcanzar esto, comprar esto, trabajar con esto, y pensamientos vienen y van en nuestra mente. En la mente de cada uno de nosotros, los hombres, hay un constante trabajo en nuestro pensar, en nuestro querer hacer cosas. Estamos llenos de una cantidad de actividades que no nos permiten estar tranquilos, sino más bien eso se torna a veces en un trabajo pesado, como diría Salomón allí en el libro de Eclesiastés. Sin embargo, dice aquí el texto, como usted leyó, pueden haber muchos pensamientos, en el hombre, pero dice aquí algo más el consejo del Señor, o el plan del Señor, se traduce así también, o el plan del Señor, o el propósito del Señor, permanecerá sobre todas las cosas. Claro, nosotros podemos programar, el hombre programa, especialmente nosotros los hijos del Señor podemos tener una programación familiar, una programación de vida, Podemos tener una cantidad de cosas que están en nuestra mente y querer desarrollarlas. Sin embargo, como sabemos, el Señor es el dueño de nuestras vidas y como Él nos llamó, nos trajo, ese conocimiento del Señor es mucho mayor que el nuestro. Por lo tanto, el plan del Señor, el propósito del Señor, el consejo del Señor va a prevalecer sobre todas nuestras cosas. ¿Qué significa esto? Significa que no podemos, hermanos, olvidar que todo lo que nos ocurre, cada cosa que nos ocurre en nuestra vida, cada cosa que nos pasa,
cada cosa que tiene que ver con nuestro quehacer diario, nuestro quehacer familiar, nuestra labor que el Padre nos ha encomendado en cualquier área que Él nos ha puesto, todo eso se basa o tiene su sustento en el propósito del Señor. Porque el propósito del Señor va a prevalecer frente a cada propósito personal, ¿no? Como hemos juntos revisado en otras oportunidades, el Señor nos manda entonces a negarnos a nosotros mismos, a tomar la cruz. Eso significa dejar que otro nos gobierne, que el reino venga entonces y tome control para que el propósito de Dios se haga presente en nuestras vidas. Es tan claro esto que usted sabe, se nos ha enseñado, usted tiene una palabra, yo tengo una palabra en mi corazón al respecto, que fuimos llamados no por casualidad, sino fuimos llamados bajo un propósito del Señor. Mire, le invito por favor a que vaya allí al libro de Segunda de Timoteo, el capítulo 1 de Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 1, por favor. Ubíquelo allí. ¿Sí? Segunda de Timoteo, capítulo 1. Puntualmente leemos allí el verso 9. Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 9. Dice allí, ¿quién? ¿No? Dios el Padre, Dios nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, no conforme a nuestro quehacer, no conforme a nuestro pensar, ¿no? Sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Claro, porque sabemos, ¿no?, que Él nos escogió antes de la fundación del mundo, ¿no? Entonces dice el texto, parte allí, lo primero allí que hay que notar, parte que dice, ¿quién nos salvó? Lo primero, ¿no? ¿Quién nos salvó? E inmediatamente podríamos decir, ¿nos salvó de qué? Si alguien no supiera. Nos salvó, como está escrito en Colosenses, de la potestad de las tinieblas, ¿no? Estábamos esclavos bajo el maligno, y allí, estando esclavos bajo el maligno, como dice el Salmo 40, ¿no? Allí había muerte, allí había desolación, allí había un lodo cenagoso de desesperación. Éramos, como dice Isaías, éramos una podrida llaga desde la planta de los pies hasta nuestra cabeza. Lo único que había era podredumbre, ¿no? Porque el pecado moraba en nosotros. No había esperanza, dice Pablo a los Efesios, estábamos sin esperanza y sin Dios. No había nada que hacer para con nosotros, ¿no? Entonces, el amor del Padre, que es un amor eterno, Él viene, nos rescata, nos libra de la potestad de las tinieblas. No solo, hermano, y aquí hay que detenerse un poquito, no solo para tener una mejor condición, ¿no? Claro, no porque estábamos con una cantidad de deudas, una cantidad de situaciones matrimoniales, una cantidad de problemas emocionales, ¿no?, una cantidad de desórdenes, entonces el Padre nos rescata por la palabra, llega hasta nosotros, en unas tinieblas que vivíamos, viene la luz y comenzamos entonces a ser bendecidos, ¿no? Y nuestra posición antigua comienza a quedar atrás y comenzamos a pasar a una nueva etapa, ¿no? Pacientemente esperé al Señor y Él se inclinó hacia mí y me rescató de esa potestad, me limpió, me lavó, puso mis pies sobre peña, sobre roca, enderezó mis pasos, ¿no? Ordenó todo y además puso un cántico nuevo. Claro, porque antes lo que había era un cántico de muerte, había un cántico de angustia, un cántico de aclamación, de desesperación. Bueno, viene el Padre y entonces el Padre pone un cántico nuevo ahora, un cántico de libertad.
no teníamos esperanza y ahora Él nos llama, dice el texto aquí, nos salvó y dice aquí y nos llamó. Primero nos salvó y no solamente nos salvó para arreglar nuestra situación, sino además nos inserta en una esperanza, ¿no? Dice el apóstol allí en Romanos capítulo 8, en esperanza fuimos salvos, ¿no? Él nos pone adelante ahora una meta, nos da una esperanza de vida, comienza a trabajar con nosotros. Por eso que se nos ha enseñado y juntos hemos declarado, ¿no?, que cuando el Señor nos salva no se termina todo, sino recién parte allí un camino que va a ser largo, pero un camino donde la meta es gloriosa. Fuimos llamados, dice luego entonces, no fuimos llamados porque lo merecíamos, sino fuimos llamados a una esperanza según su propósito, ¿no? Donde se manifestó entonces la gracia del Señor antes de los tiempos, desde que antes naciéramos. No sé si le bendice a usted eso, que seamos llamados con una esperanza. Mire cómo dice allí, vaya por favor allí a Primera de Juan, por favor. Primera de Juan. En el capítulo 3, Primera de Juan, capítulo 3, un texto conocido allí por usted, por la iglesia del Señor, se nos ha enseñado muchas veces este texto. Primera de Juan, capítulo 3, por favor. El verso 1 dice allí, mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Muy bien, Juan en su primera carta en el Evangelio dice, nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Claro, mire el 2, amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Claro, porque somos hijos pequeños, hijos en crecimiento, hijos que antes, aunque sea risorio, no éramos hijos, ahora somos hijos. El Padre, a través de su Hijo Jesucristo, nos adoptó hijos. Pero no hijos grandes, no hijos maduros, sino hijos que deben comenzar un proceso para que se manifieste la madurez en cada uno de nosotros. Es un proceso en el cual el Padre, como lo hemos visto otras veces, está trabajando, nos está perfeccionando. Por eso dice el texto allí, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Cuando la gloria del Señor se manifieste en nuestras vidas, seremos semejantes a Él. Ahí está, ¿no? Ahí está la meta, ahí está el propósito. Porque le veremos, mire, porque le veremos tal como Él es. Ya no miraremos a través de un velo oscuro, sino ahora podremos contemplar su gloria. Hemos llegado a la meta y ya hemos sido transformados, ¿no? Como dice luego, a semejanza de Él. Pero mire, hay una tarea allí. No queda todo allí nomás, sino dice, ahora, en este instante, ahora que estamos en esta carrera, dice allí el 3, y todo aquel que fue salvo, el Padre lo salvó, y entonces le dio una esperanza, mira allí, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, en Cristo, ¿qué hace? Se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que tiene esta meta por delante, todo aquel que conoce, todo aquel que tiene conocimiento del propósito de Dios para nuestra vida, de llegar a la estatura de un varón perfecto, llegar a la estatura de nuestro hermano mayor Jesucristo, como se nos ha enseñado, ¿no? Llegar a esa estatura, muy bien, tenemos esta esperanza ahora. Tenemos este propósito del Padre. El Padre nos ha introducido en un propósito.
Y dice ahí el texto entonces, no se queda allí esperando, no se queda allí diciendo, muy bien, entonces yo voy a esperar que el Señor haga todo lo que Él quiera conmigo. Sino dice ahí el texto, todo aquel entonces que tiene esta esperanza, ¿qué hace? Se purifica a sí mismo. O trabaja entonces, va a estar allí en un constante ir al Padre, en un constante ir al Señor Jesucristo para que Él esté trabajando y Él nos vaya puliendo. No podemos quedarnos sentados esperando que el Señor venga y nos amarre y nos diga, ya pues, hay que trabajar. No. Cada uno de nosotros que tiene esta esperanza, muy bien, hace un trabajo, se purifica a sí mismo. Y purificarse a sí mismo es venir constantemente a los pies del Señor para que Él esté trabajando en nuestras vidas. Pero ese purificarnos o ese santificarnos, apartarnos, sin duda va a traer algunas cosas que hay que dejar. Va a traer consecuencias para nosotros. Porque vamos a tener que vivir de una manera distinta. Vamos a tener que vivir conforme, como se nos ha enseñado, conforme al propósito en el cual fuimos llamados, ¿no? Vamos a tener que vivir dignamente, por ejemplo, ¿no? Pero eso significa que hay que tener una disciplina en la vida, que hay que apartarse de una cantidad de cosas, hay que dejar de hacer otras, hay que hablar de una manera distinta, hay que pensar de una manera distinta, como también se nos ha enseñado, nuestra mente tiene que estar entonces puesta a los pies del Señor Jesucristo. Y es posible que en ese trabajo, esa tarea se haga un poquito larga, ¿no? Y hay allí algunas cosas que dejar, hay algunas aflicciones que vivir, pero quiero decirle que vale la pena. Si usted está en este propósito, si usted entiende, si yo entiendo que fui llamado bajo esta esperanza, bajo este propósito, que estoy inserto en esta tarea del Señor, que no tenía por dónde, no había por dónde ser yo insertado en esta tarea, el Padre por amor me salva y me llama con llamamiento santo para participar de esta bendición. Una bendición, hermano, que es gloriosa. Llegar a ser semejantes a Jesucristo el Señor. Que puede ser una carrera allí un poquito difícil, es verdad. Que hay algunas situaciones que va a haber que vivirlas, claro que sí. Pero vale la pena. Acompáñeme, por favor, allí al libro de Santiago. Te invito allí al libro de Santiago, capítulo 1, por favor. Santiago, capítulo 1. Santiago, capítulo 1. Libro de Santiago, el capítulo 1. Lo tiene, ¿no? Mira allí el verso 2, por favor, verso 2. El apóstol Santiago escribe allí diciendo, hermanos míos, note allí lo que sigue, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Usted me preguntará, ¿cómo uno puede tener gozo? ¿Cómo uno puede estar bendecido? ¿Cómo uno puede estar alegre cuando está pasando algunas aflicciones? Cuando está pasando algunas pruebas. ¿Cómo puede lograrse? Podríamos entonces recordar que este camino que llevamos, este camino de perfección que llevamos para llegar a la estatura de un varón perfecto, es un camino que antes nuestro Señor Jesucristo ya lo pasó y fue vencedor, ¿no?
Un texto que usted conoce, no se cambia aquí de Santiago. Para recordar solamente, Hebreos capítulo 12, por favor, Hebreos 12. Hebreos 12. Dice allí que en este camino cada uno de nosotros debemos tener algo fijo, claro, que nuestros ojos deben estar puestos. Mira ahí el 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Nota allí, el cual por el gozo puesto delante de él, había una meta para él, ¿no? El Padre le dio allí una meta, una esperanza, ¿no? Muy bien, dice ahí entonces, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió, dice, la cruz, menospreció lo oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Note usted, aun cuando él sufrió, aun cuando él padeció y murió, dice el texto allí, que había gozo en él. Porque puesto, dice allí el texto entonces, el cual con el gozo puesto delante de él. ¿Cuál era el gozo que él tenía? El gozo que el Padre le había allí puesto como meta, ¿no? El Señor Jesucristo ora y dice, devuélveme la gloria que tuve antes, cuando estaba sentado a tu diestra, ¿no? Y el texto dice allí que por ese gozo, las aflicciones sí eran dolorosas sin duda. Él sufrió, padeció, gotas de sangre, usted lo sabe, pero la meta, la bendición que venía era mucho, mucho mayor. Por lo tanto, él se afirmó, él se sujetó al Padre y con gozo, porque iba a alcanzar lo que venía, ¿no? Iba luego a ser tomado y sentado, ¿no? Dice el texto allí, a la diestra. Muy bien, bajo esa misma premisa, bajo ese mismo sentir, entonces dice aquí el texto que nosotros debemos tener sumo gozo. ¿Por qué? Debemos tener sumo gozo porque estamos en el mismo camino del Señor, porque hemos sido elegidos, hemos sido llamados para estar en esta carrera que el Padre nos ha llamado, ¿no? Esta carrera que el Padre nos ha introducido para llegar a la estatura de un varón perfecto. ¿Qué significa eso? Significa entonces que por causa de estar en esta esperanza, por causa de estar en este propósito, por causa de tener esta meta delante nuestro, muy bien, nosotros cuando tengamos diversas pruebas, aflicciones, algunas situaciones allí que nos hacen muchas veces detenernos, a veces llorar, pero aún así podemos tener gozo, porque la meta es mayor, ¿no? La meta es mucho mayor. Dice el texto allí, hermanos míos, entonces tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe, claro que sí, se nos va a probar la fe. No es tan solo decir, no, pues si yo tengo fe, por hermano, yo tengo fe en el Señor, yo confesé a Cristo como mi Señor, ¿no? Para que creáis que que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Muy bien, pero esa proclamación, ¿no? Eso que declaramos va a ser probado. Va a ser probado para ver si es verdad que nosotros estamos bajo la cobertura de un rey y que Él es nuestro Señor, por lo tanto estamos allí sujetos a Él. Por eso el texto dice allí, ¿no? Dice allí, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce, dice. No es tan solo allí que va a ser probada nuestra fe, sino además la prueba de nuestra fe produce paciencia.
Y la paciencia nos llevará, dice el 4, más tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Muy bien. Tenemos pruebas, tenemos algunas aflicciones, estamos pasando algunas situaciones por causa de ser hijo del Señor, por causa de sujetarnos, por causa de obedecer, de escuchar la palabra y obedecer a ella, por causa de restringirnos en una cantidad de cosas, por causa de no vivir como viven los otros. Muy bien, tenemos allí pruebas, tenemos allí aflicciones. Pero debemos vivirla con gozo, porque sabemos además que esa prueba nos va a producir paciencia, porque es una carrera de un determinado tiempo hasta el día del Señor, dice la Escritura, como lo hemos conversado otras veces, ¿no? Y dice que esa paciencia tendrá fruto, tendrá su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, perfectos y completos. Llegaremos a la meta. Llegaremos a la estatura de un varón perfecto. Bendito sea el Señor. El apóstol Pablo escribe a los colosenses y dice que seamos entonces fortalecidos en toda paciencia y longanimidad, o en largura de ánimo. Claro, porque cuando vamos entonces allí siendo trabajados, vamos allí siendo perfeccionados, el Padre nos tiene en la mano como el barro, las manos del alfarero, y está trabajando, y hay algunas aflicciones, hay algunas enfermedades, hay algunas situaciones que nos toca vivir. Claro, allí de repente alguien puede decir, chita, ya estoy cansado, pero allí debemos extender nuestra mirada como Esteban, ¿no? Debemos mirar a lo alto y ver a uno sentado a la diestra del Padre, y ese está intercediendo por cada uno de nosotros, hermanos. No estamos solos en esto. El Señor intercede, dice Apocalipsis, día y noche por usted y por mí, todos los días. ¿Para qué? Para que nuestra paciencia no decaiga, para que nuestra largura de ánimo no se termine, sino a pesar de cualquier situación, a pesar de la prueba, a pesar de la dificultad, a pesar de la enfermedad, a pesar de todo lo que podamos vivir, nosotros nos gocemos, porque eso es temporal. Viene la gloria del Señor manifestada en nuestras vidas y lograremos la meta, llegaremos a la estatura de un varón perfecto. Cobre ánimo, hermano, hermana, joven, señorita. Si ha costado algo en el estudio, a ver que ha tenido que dejar algunos compañeros allí, dejar algunas amistades, dejar de hacer otras cosas, de vivir como los otros, y eso ha producido, la meta es mayor. Haya gozo en su vida. Bendito es el Señor. Una palabra que me parece a mí que nos ayuda a entender, deje marcadito allí Santiago, porque vamos a volver allí, pero vaya por favor allí a Segunda de Timoteo, por favor, Segunda de Timoteo, nuevamente en Timoteo, Segunda de Timoteo, pero ahora el capítulo 2 de Segunda de Timoteo, por favor. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Mire cómo parte allí el apóstol, diciendo algo que es clave aquí, hermanos. Tú pues, hijo mío, es hijo del Señor usted, ¿no? Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo primero es que nuestras fuerzas son débiles, que nuestra energía, nuestra buena intención, se pasa luego, por hermano. Pero si nosotros ponemos, dice allí el texto, ¿no? Dice allí el texto,
poniendo nuestra fuerza, ¿no? Esfuérzate, dice allí, en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Por qué en Cristo Jesús? Porque por lo que padeció, lo hemos revisado y se nos ha enseñado también, ¿no? Por lo que padeció, aprendió la obediencia, y nota allí, y vino a ser autor de eterna salvación. Él se sujetó, padeció, no lo pasó bien, llegó a la cruz, pero tenía un gozo delante. Y fue bendecido por el Padre, él venció y el Padre lo levantó hasta lo sumo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, y le dijo, siéntate a mi diestra. Lo primero en este caminar, lo primero en este peregrinaje, lo primero en este ir adelante a la perfección es que nuestra energía, nuestra fuerza, nuestra capacidad debe estar puesta en Cristo el Señor, porque Él es el autor de eterna salvación. Y dice luego allí el texto, puede verlo por favor. Mire el verso 3. Dice allí, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Lo compara, ¿no?, a un soldado, a uno que está en el ejército. Aquí dice puntualmente él como soldado de Jesucristo, ¿no? Muy bien, dice, tú pues, dice, sufre penalidades. ¿Los soldados sufren penalidades? Claro que sí, porque deben restringirse a instrucciones, deben restringirse a horarios, deben restringirse a trabajos, deben restringirse a algunas labores que deben desempeñar, y no se les pregunta si les gusta o no les gusta. No se les pregunta si tienen que levantarse a las 4 de la mañana para hacer un ejercicio, por ejemplo. No. Como soldados deben estar dispuestos aun cuando no quieran, aun cuando su cuerpo no quiera, aun cuando su mente no quiera, aun cuando su voluntad no quiera. Por ser soldados deben estar bajo instrucción. Y como están bajo instrucción, están bajo obediencia. Y todo ese periodo que están allí siendo tratados de esa manera, claro que sí. Alguien puede decir, no lo pasamos nada bien, fue difícil lograrlo. Claro, pero cuando están con el uniforme, cuando están allí recibiendo la medalla, cuando están recibiendo el título de soldado y que pasaron la prueba, viene gozo, ¿no? Dice el texto allí entonces, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Note allí, ninguno que milita o ninguno que está en el ejército, nosotros estamos en el ejército del Dios de Israel, el Todopoderoso, ¿no? Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Ese no se enreda en los negocios de la vida, es abstenerse de una cantidad de cosas. Tener una disciplina, es apartarse. Y eso sin duda, hermanos, puede producir alguna situación de aflicción. Mire cómo dice allí el 5. Y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. Tiene que luchar, claro, no es el día que le toca correr, por ejemplo, no es ese día nomás llegó allí con su tenida deportiva, llegó allí, se puso en la meta y corrió. Si antes no tuvo toda una preparación, si antes no fue severamente corregido, si antes no tuvo que ir y hacer un ejercicio y hacerlo de nuevo y los músculos se cansaron y no quería seguir y tuvo que levantarse, tuvo que hacerlo, tuvo que estar disciplinado, tuvo que estar así siendo trabajado, tuvo que estar ejercitándose, tuvo que estar allí
sufriendo algunas situaciones, restringiéndose de algunas comidas, restringiéndose de algunas bebidas, restringiéndose de estar a ciertas horas de la noche y acostarse temprano. Tenía que tener una vida distinta y hasta se cansó. Pero dice el texto allí, si no lucha, no consigue la corona. No la consigue. Pero todo ese proceso es un proceso que cuesta. Es un proceso que hay que sufrirlo. Pero cuando le ponen la corona de ganador, uno cobra ánimo y uno dice, lo logré. Note el 6 aún más claro, ¿no? El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Claro, el que siembra, para disfrutar del fruto, para comer el fruto, para hacer un buen negocio, no solo aparece cuando hay que ir y retirar los frutos que ya se plantaron. Debió haber trabajado primero. ¿Qué significó eso? Significó que debió levantarse de muy temprano en la mañana para algunos frutos. Significó que tuvo que trabajar la tierra. Significó que tuvo que estar buena parte del tiempo al sol, ¿no? Plantando, preparando la tierra, regando, cuidando, echándole algunas cositas allí para que el producto saliera bien, saliera bendecido. Pero significa entonces que tuvo que trabajar primero, tuvo que agotarse muchas veces, tuvo que cansarse. Tal vez en la mañana no tenía muchas ganas de levantarse porque estaba cansado del día anterior, que fue difícil. Pero la motivación de ese labrador es que luego va a tener frutos hermosos para poder disfrutarlos. El Señor nos ha llamado bajo un propósito, nos ha llamado bajo una palabra, nos ha llamado bajo una esperanza de ser hechos hijos de Dios conforme a la imagen del primero, para que Él sea el primero entre muchos hermanos. Para ello, hermanos, hay que trabajar. Para ello hay entonces que a veces no pasarlo tan bien. Hay que padecer. En nuestra vida, si usted piensa, yo creo que hay algunas situaciones que le ha tocado vivir siendo hijo del Señor. A mí me han tocado vivir algunas situaciones. Y algunas de ellas no han sido fáciles. Algunas de ellas no han sido con una sonrisa en los labios, porque ha sido difícil pasarlas, ¿no? Pero en nuestro corazón, en nuestra alma, hay un gozo. Primero porque uno entiende, como lo hemos visto en otras oportunidades, que no estamos solos. El Señor, cuando pasemos por ese fuego, por esa prueba, el Señor va a estar con nosotros. El Señor nos va a sostener. Y cobramos ánimo al estirar nuestros ojos y ver que allá está la meta y que el Señor nos está llevando, Él está trabajando y nos va a llevar a lograr esa meta. Bendito sea el Señor. Que no haya ninguna palabra, hermanos, que llegue hasta sus oídos, maligna, para que lo haga decaer. Más bien, como dice allí, tenga sumo gozo cuando tenga que padecer, porque eso significa que va en la carrera correcta, va por el camino correcto. Si nada le pasa, si no hay ninguna situación complicada, si está todo bien, nadie le molesta, todo sale bien, pregúntese si está en el camino que el Padre le ha puesto. Si está viendo
la esperanza que el Padre tiene para usted, si está viendo el propósito del Señor con el cual fue llamado, porque a lo mejor va por un camino paralelo. Pero si hay algunas situaciones en este caminar, hay algunas situaciones que lo afligen a veces por causa de Cristo el Señor, tome aire, hermano, agárrese de Cristo el Señor, abrácese de Cristo el Señor, declare una palabra de bendición, como Abraham comience a glorificar al Padre, gócese en Él, porque hay una meta puesta delante de nosotros. Bendito sea el Señor. Algo más que es importante, mi hermano, por favor, allí vuelva a Santiago, por favor, libro de Santiago, en el capítulo 1 de Santiago, que es importantísimo. Libro de Santiago. Claro, porque no es, hermano, no es, como soy hijo del Señor tengo que sufrir. No es sufrir por sufrir. No es pasarlo mal por pasarlo mal. No es no ser feliz, como diría alguien, porque no puedo ser feliz. No es eso. No es como el Señor me llamó con este propósito, entonces yo tengo que pasarlo mal. No, debo entender. Debe haber un entendimiento en mi vida de lo que me está ocurriendo es porque el Padre está trabajando conmigo. Mire cómo dice allí, por favor, allí en Santiago, donde estábamos, libro de Santiago, el versículo 5, a continuación de lo que hemos estado allí compartiendo. Verso 5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada, subraya esa parte, y les será dada. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, o si alguno de vosotros, si alguno de nosotros que estamos en este camino y estamos padeciendo, hay alguna situación, hay alguna enfermedad en mi vida, hay alguna situación que me tiene allí un poquito afligido, ¿no? Y uno no debe decir nomás esto debe ser para mejor. No. Debemos tener el entendimiento. ¿Para qué estoy viviendo esta situación? El Padre está trabajando conmigo ¿en qué cosa? No es nomás padecer por padecer, no es pasarlo mal por pasarlo mal, no es sufrir por sufrir, es sufrir por causa que el Padre tiene un propósito. Lo hemos conversado en otras oportunidades, ¿no? El Padre entonces está puliéndonos, está limpiándonos, nos está sacando algunas cosas y eso entonces nos produce allí algunos padecimientos. Muy bien, ¿en qué nos ayuda entonces? ¿En qué nos ayuda este padecer? ¿No? A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. A los que aman en algo es algo que hay que conversar porque está en estricta relación con que Cristo es el Señor, ¿no? Muy bien, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es conforme a los que por el propósito de Dios fueron llamados. Todas las cosas nos ayudan a bien y como se nos ha enseñado, hay tribulación, angustia, enfermedad. No, todas esas cosas nos ayudan a bien. ¿A qué bien? Al bien que el Padre nos ha llamado para formarnos como hijos, no como cualquier hijos, sino como hijos a la imagen de su Hijo, el primogénito. Por lo tanto, cuando yo estoy en algunos momentos de dificultad, cuando estoy en una enfermedad, cuando estoy en una situación allí complicada en mi vida, en ese momento, claro que sí, es muy probable que no entienda nada. No pueda entender por qué está pasando. Lo único que puedo declarar es que estoy bajo la mano del Señor. Y Él no va a permitir que haya nada que pase
que sea por mala suerte, sino Él tiene un propósito. Luego, ¿qué pasa? Dice el texto entonces aquí, el que entonces no tiene entendimiento para poder comprender, ¿no? ¿En qué fui trabajado? ¿En qué fui mejorado? ¿En qué fui pulido? ¿En qué fui capacitado? Si no puedo entender que esta enfermedad me ayudó a esta área de mi vida, que esta situación me ayudó a esta otra área de mi vida para formarme como hijo, que este problema que hubo me ayudó para ser perfeccionado en esta área de mi vida. Si no lo entiendo, dice la Escritura allí, entonces si hay falta de sabiduría, falta de entender, ¿qué hay que hacer? Pídala a Dios y Él la dará abundantemente. No podemos, hermanos, no podemos quedarnos tan solo con que pasé una prueba, tuve que padecer, se afligió mi alma, pero qué bueno, ahora salí. Pero debiéramos preguntarnos en qué el Padre trabajó conmigo. Y si hasta ahí no hay entendimiento, yo debiera entonces, como dice aquí el apóstol, debiera presentarme a los pies del Señor y pedir sabiduría para poder entender en qué el Padre trabajó conmigo. Si hay un varón que conoce tan bien esto, para terminar, vaya allí por favor al libro de Job, un varón que supo muy bien este trabajo del Padre. Hemos conversado, ¿no? en otras oportunidades. Hemos conversado en otras oportunidades cómo Él declara diciendo, tú conoces mi camino, me probarás y saldré como oro. ¿En qué? ¿En qué área el Padre ha trabajado con él? Mire cómo dice al final del libro, Job capítulo 42. Job capítulo 42. El verso 2 dice, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Lo primero allí, hermano, es ponernos a los pies del Señor para preguntar y Él, como el buen maestro, nos enseñe. Mire lo que entiende aquí Job. De oídas te había oído. De pasada, habían unas poquitas cosas que entendía de ti. De oídas te había oído. Mire ahora, más ahora mis ojos te ven. Bendito es el Señor. Bendito es el Señor. ¿Estaba pasando por algunas situaciones hoy? ¿Estaba pasando por algunas aflicciones en este tiempo? ¿Está viviendo alguna enfermedad, hermano, que le tiene allí un poquito afligido, angustiado? Quiero invitarle a que haya gozo del Señor, porque está siendo formado por el Señor. El Señor le está puliendo. El Señor está trabajando en su vida como trabaja en la mía. Cada uno de nosotros, no es solo usted, cada uno de nosotros pasamos por momentos que en ese minuto no entendemos, pero la mano del Señor está allí para trabajar con nosotros. Debemos allí entonces aferrarnos a Él, como decía un hermano antiguamente, agarrarnos de Él, apretarnos a Él para obtener de Él misericordia, porque la gracia está en Él. Y luego que pasamos, luego que estamos en esa situación, roguemos al Padre que Él nos dé sabiduría, porque nos la dará para entender en qué área el Padre ha trabajado conmigo, en qué área Él me ha formado un poquito más
un poquito más de lo de Cristo ha puesto en mí. ¿En qué área el Señor ha estado puliéndome para ser formado como hijo? No importa la situación, hermano. Lo que importa es que la meta es mayor y el gozo es más glorioso. Es más glorioso que la dificultad. ¿Puede orar al Señor? Puede levantar su mano para decir: Señor, hoy no entiendo mucho lo que me está pasando. O podrá decir: cuando venga esta situación, permite, Señor, ser cubierto por ti y entender tu trabajo en mi vida. Y aún en la dificultad, aún en el padecimiento, haya un canto de gozo en mi alma y en mi espíritu. ¿Puede orar al Señor? Papito amado, una vez más nos presentamos ante ti. Una vez más nos presentamos bendecidos, Señor, por haber sido, Señor, escogidos por ti para la alabanza de la gloria de tu gracia, para ser adoptados hijos tuyos por medio de Jesucristo el Señor. Te agradecemos porque nadie daba nada por nosotros, pero tú nos amaste, Señor, y pusiste una esperanza en nuestros corazones. Aun cuando hayan pruebas, Señor, aun cuando hayan dificultades, aun cuando hayan algunas enfermedades en el camino, aun cuando hayan algunas vallas que pasar, aun cuando tengamos que pasar como por un campo minado, Señor, podemos ir con gozo porque tu mano nos afirma, porque delante de nosotros el gozo está el alcanzar la meta, está el llegar a ser como tú eres, Señor. Trabaja con nosotros. Danos entendimiento, Señor. Danos sabiduría para entender tu trabajo en nuestras vidas. En el nombre de Cristo el Señor, nos declaramos bendecidos, bendecidos en el nombre de Jesús. Amén y amén.